Ahí está, perfecto. Ahí está grabando. Bueno, les pido disculpas por me estoy viendo acá en el video con el celular y estoy medio chueco, no es el encuadre más armónico que pude encontrar, más equilibrado, pero bueno, con que me vean es suficiente. Ahí creo que se sumó Marina, así que buenas tardes, creo que ya estamos casi todos. Una vez más les recuerdo que estoy acá compartiendo una presentación donde vamos a ir viendo algunas ideas disparadoras, preguntas, como una guía o estructura previa para poder ir conversando sobre esta peli. Hola Marina, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, que no estuvieron tal vez en los encuentros previos que venimos haciendo ya desde el espacio Amor du Cinema, yo soy Juan Vélez, soy profe de cine, crítico, investigador, y bueno, sí, estoy ya hace un tiempito, estamos acá compartiendo estos encuentros, así aprovecho que está Leandro para agradecer el espacio de Amor du Cinema para encontrarnos y debatir y analizar, proponer posibles abordajes de análisis para películas que creemos, que consideramos que realmente ameritan un análisis tal vez actualizado, pensado desde la actualidad, porque estamos partiendo casi siempre de películas que no son recientes, no son necesariamente nuevas. En este caso vamos a abordar una peli de Krzysztof Kieslowski, que es un director polaco, ustedes ya sabrán, que ya falleció hace varios años, pero aún así nos parece que siempre están buenos los conceptos, las temáticas, los tópicos que abordan estas pelis para poder resignificarlos desde el replanteamiento, la relectura teórica, desde la actualidad, para poder comprender un poco mejor cada día el mundo que nos rodea. Me parece que son películas que enseñan mucho en ese sentido. Y bueno, por eso partimos de estas películas. Ya venimos desentrañándolo y desgranando bastante la filmografía de Kieslowski, los que ya estén acompañándonos desde otros encuentros previos, como Nélida, Susana, bueno, hay varias que ya vienen desde antes, ya saben que venimos trabajando con el Decálogo de Kieslowski, esta obra que él publicó de manera antológica hacia fines de los 80. Hace poco terminamos de analizar y de encontrarnos para debatir la trilogía de los colores, que es como su última gran entrega cinematográfica, su última gran obra, dividida en tres partes, ¿no? En tres colores, azul, blanco y rojo. Y acá estamos como volviendo un poco en el tiempo, no estamos yendo de manera cronológica, claramente, en el recorrido historiográfico y filmográfico de la obra de Kieslowski. Nos volvemos al año 1991 para meternos de lleno y sumergirnos en su primera película, podríamos decir, representativa y emblemática de la etapa de producción francesa, ¿no? De Krzysztof Kieslowski, que como bien sabemos, decíamos recién, es un realizador polaco que empieza a hacer sus películas allí, en un contexto que, si queremos hacer un análisis y una indagación más anclada al marco contextual, en un sentido también político, ideológico, de las películas, podríamos decir que es un contexto completamente diferente el del inicio de su filmografía y de su carrera como director, al de estas últimas películas que hace en los años 90, en este caso La doble vida de Verónica, protagonizada por Irene Jacob, que abre de alguna manera, como decíamos, su etapa de producción francesa, ¿no? Más allá de que la película está dividida narrativamente y también contextualmente en dos partes, y una de ellas está ambientada en Polonia, en la Polonia natal de Krzysztof Kieslowski. Más allá de todo eso, se podría decir que su primer película francesa, su primer coproducción francesa, porque además el reparto en gran parte es de esa nacionalidad, y también hay un cambio, sin dudas, ¿no? Un pasaje, una alteración, una transformación o transpolación en el sentido justamente ideológico de las películas, ¿no? Podríamos decir que en La doble vida de Verónica, de algún modo, Kieslowski lo que hace es sumergirse más en los problemas que acaecen a la mente humana, por decirlo de algún modo, ¿no? En un sentido más psicoanalítico. Por eso hoy también vamos a seguir trabajando bastante con el psicoanalista y filósofo Slavoj Zizek como principal referente teórico, que siempre aborda las películas de Kieslowski para poder sacarle jugo y nutrirlas y tratar de precisamente arrojar luz a conceptos y problemáticas contemporáneas a través del cine, como él hace con Kieslowski. Eh, y como decíamos, en esta película tal vez se abre más el juego por una decisión formal, estrictamente formal, y como decíamos, también política, ética y estética de Kieslowski,
se abre el juego a un sentido más introspectivo de la mente humana, ¿no? A tratar de expresar y materializar y explicitar, podríamos decir, en imágenes y sonidos, es decir, con los recursos propiamente cinematográficos, la imagen y el sonido, todo lo que sucede en el interior de la mente humana, ¿no? Que es de alguna manera el propósito y la ambición máxima que puede tener todo cineasta, podríamos decir, de alguna manera, como queriendo hacer una primera conclusión, una primera inferencia, ¿no? Tratar de volver explícito en imágenes y sonidos concretos que se puedan ver y que se puedan palpar, ¿no? Y que se puedan evidenciar todo aquello que parece abstracto, ¿no? Que parece inexpresable, que parece intraducible, porque es realmente así, ¿no? Lo que nos pasa internamente, introspectivamente, intrínsecamente en la mente humana, los sueños, ¿no? Los mundos oníricos que se nos generan internamente, los recuerdos, ¿no? Las idas y vueltas, los devenires que tenemos cuando nos despertamos y nos acordamos de algo que vivimos hace mucho tiempo a partir de una fotografía o a partir de encontrar un objeto que representa una suerte de reliquia familiar que creíamos olvidada, que de repente nos dispara un recuerdo perdido de hace mucho tiempo, que creíamos olvidado, pero que en realidad estaba sepultado y reprimido en lo más intrínseco de nuestra mente, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de barullos internos, de conflictos internos que parecen imposibles de ser expuestos de manera concreta, de manera explícita. Bueno, Kieslowski lo que hace es tomarlos y llevarlos a la pantalla de alguna manera. Ya lo había hecho con el Decálogo, sin dudas, que son 10 entregas, porque lo que plantea ahí él es una relectura ética, podríamos decir, de los 10 mandamientos judeocristianos, pero aún así, en la doble vida de Verónica hay un tratamiento un poco más íntimo, podemos decir, ¿no? De este viaje interno en la mentalidad humana. Más íntimo, más introspectivo y más anclado, sin dudas, a un punto de vista, ¿sí? O a una focalización. Ese es un concepto estrictamente cinematográfico, porque lo que tratamos de hacer acá también es conversar y tratar de introducirnos a algunos conceptos que son elementales y básicos de la construcción de sentido en el cine, en el discurso del cine, y el punto de vista y la focalización sin duda son esenciales, ¿no? En casi cualquier película, lo primero que tendríamos que poder analizar, interpretar, detectar es a partir de qué punto de vista está contada la historia, ¿no? O el relato, mejor dicho. Porque la historia es lo que sucede y el relato es cómo está contado, cómo está representado, cómo está trabajado y abordado eso que sucede, eso que se cuenta. Y en este caso hay una focalización interna, podríamos decir, siguiendo al teórico Gerard Genet, que desde la literatura intenta clasificar y categorizar los tipos de focalización. En este caso tenemos una focalización interna casi restringida al punto de vista de nuestra protagonista, doble, podríamos decir, y eso es importante, ¿no? Como primera idea, como primera conclusión, como primera inferencia. Decir que en esta película esta cuestión del viaje interno en los laberintos internos de la mente se puede percibir de manera mucho más clara porque el personaje principal ve todo a través de su filtro personal, podríamos decir, ¿no? Y eso me parece que es de las primeras cuestiones que podríamos señalar de la película. Dicho esta primera introducción, yo estoy dando por sentado que ustedes vieron la peli, que conocen más o menos narrativamente de qué va, así que por eso no me quería detener demasiado en contar la historia o en hacer como un ordenamiento así de los sucesos y de los acontecimientos que se suceden en la peli. La idea es poder trazar vínculos, como ya les habrá compartido también Leandro en su momento, me imagino este texto de referencia que usamos de Slavoj Žižek, del filósofo contemporáneo esloveno que recién mencionaba, poder ir encontrando, relaciones entre los conceptos que toca Kieslowski desde lo estrictamente formal, es decir, los recursos del cine, poder entender la capacidad expansiva que tiene el cine, ¿no? Y todos estos sentidos que trascienden al cine, que tiene que ver con que de pronto estamos viendo una película que nos cuenta la historia de una mujer consternada que lo único que quiere es o seguir su vocación, ¿no? Y convertirse en cantante lírica, o conseguir el amor, ¿no? Cumplir sus deseos, vivir satisfactoriamente
alcanzar la paz, digo, como por nombrar grandes objetivos y ambiciones humanas que podemos ver y detectar en la peli. Pero a partir de eso terminamos hablando de cuestiones del psicoanálisis y de la división de la dualidad y tensión ética y moral, que los que ya nos vienen acompañando en los encuentros anteriores se darán cuenta que es un concepto bueno, sí, un conjunto de elementos y de conceptos teóricos súper repetitivos, ¿no? Y reiterados que aparecen en prácticamente toda la filmografía de Kieslowski, pero que no podemos pasar de largo si nos queremos detener a analizar sus pelis. Tenemos que hablar de cómo aborda Kieslowski la ética y la moral, cómo concibe esa tensión. Podemos hablar, en este caso, si vamos más estrictamente a la doble vida de Verónica, del desdoblamiento, ¿no? De la multiplicidad de alternativas que de pronto parecen regirnos en la vida misma, ¿no? En la vida diaria, porque una de las cuestiones, uno de los postulados, podríamos decir, que está inscrito en la peli es esto, como en una vida, ¿no? En una propia vida, se genera la oportunidad de una reelección, ¿no? De una segunda oportunidad, va a decir Slavoj Zizek precisamente, puntualmente. Entonces, inevitablemente, tenemos que, como punto de partida, comprender al cine, al discurso del cine, como un ente que nos permite irnos al psicoanálisis, irnos a la filosofía, irnos a las ciencias humanas y etcétera, etcétera, eh, y entender esa capacidad también expansiva que trataba de concederle seguramente Kieslowski a su cine mientras lo hacía, ¿no? Por eso se mete de lleno en la condición humana, en la complejidad de la condición humana, y empieza a trabajar estas películas que, como decíamos, bordean y coquetean constantemente con conceptos que van mucho más allá de contar una historia de un personaje consternado que quiere alcanzar un objetivo y ya, ¿no? Hay algo mucho más profundo en estas películas que no podemos dejar pasar. Bien, acá estoy compartiendo una primera placa y mi intención es que con las ideas que vamos a ir conversando, si a ustedes se les ocurre cualquier comentario, intervención, idea a partir de esto, justo en esta placa no hay preguntas, pero en algunas hay preguntas más retóricas y disparadoras. La idea es que comenten, que podamos conversar algunas cuestiones, debatirla. Como les digo, tal vez resulta un poco caótico, pero a mí no me interesa hacer un recorrido lineal porque considero que son películas que invitan precisamente a ir de un concepto al otro, ¿no? Y tratar de ir encontrando puentes y relaciones entre los múltiples temas que tocan la peli, más allá de que todos parten de un conflicto interno, ¿no? Inscripto y generado en la mentalidad de un solo personaje en este caso. Un solo personaje que de pronto se ve eh, desdoblado, doblegado, dividido o disociado, pero los temas que podemos trabajar son múltiples. Así que bueno, una primera lectura, ¿no? Una primera idea que podríamos comentar es esto que estamos leyendo acá en la placa. Fíjense que, como decía al principio, ¿no? Esta película es concebida como la primera película de Kieslowski que de algún modo tiene un mensaje o un discurso o una idea final un poco más esperanzada, más optimista, ¿no? Que habla de la esperanza, de la reconciliación, de la redención. Todos estos temas un poco ya los veníamos conversando cuando analizábamos la trilogía de los colores, que precisamente es posterior a esta película. En esta película es como la apertura a ese mundo un poco más esperanzado, donde se puede encontrar de alguna manera no sé si un final feliz o una mirada más concreta de alcanzar, de esa sensación de alcanzar el deseo, el objeto de deseo, la motivación inicial que suele tener un personaje que en las películas anteriores de Kieslowski se veía frustrada casi siempre por ese choque y ese contraste, perdón, eh, crudo y repentino y brusco y letal con la realidad, ¿no? Y de pronto acá hay una posibilidad, se abre una esperanza, de algún modo, ¿no? Más allá de que siempre prevalece el enigma y la incógnita y la cuestión del misterio en un montón de cuestiones, bueno, acá, sin ir más lejos, entra en juego toda una dimensión del tratamiento de lo fantástico, ¿no? De lo que resulta imposible, de encontrarse con uno mismo, ¿no?
de esta cuestión del doble, estos objetos que empiezan a aparecer de la nada, que a ella le generan reenvíos, a la Verónica, digo, de la segunda mitad, ¿no? La segunda francesa, de la Verónica francesa, perdón, le generan reenvíos y reminiscencias a algún pasado que puede llegar a haber ocurrido, pero que en realidad son recuerdos que la llevan a dudar de su propia existencia, ¿no? Y a entender que tal vez la vida merece ser vista con una segunda oportunidad, con una segunda lectura. Esa es como la mirada un poco más esperanzada, ética, ¿no? Que parece ofrecer Kieslowski con estas películas, donde los personajes logran salvarse y no se chocan de lleno con la realidad que siempre termina frustrando nuestros deseos y nuestras motivaciones preliminares, podríamos decir. Que ese es como el punto de partida de toda película, ¿no? Un personaje que tiene una motivación particular. Luego vamos a ver, sobre todo si leyeron el texto de Zizek, notarán que él tiene una mirada un poco más eh, pesimista, hasta despectiva en el sentido de esta mirada esperanzada de redención, de reconciliación, y que tiene que ver íntegramente con la cuestión dual de esta dualidad, de este binomio ética-moral, ¿no? Pero bueno, como dice acá, en principio te podríamos reconocer esto, comprender que la doble vida de Verónica, tal vez junto con Rojo, que no es casualmente, eh, digo, no es casual que Irene Jacob sea la protagonista también de esa película, ¿no? Pueden llegar a comprenderse como la síntesis, dice la placa, del carácter esperanzador con el que culmina la obra artista del realizador polaco. Y como decíamos hace unos minutos, resignifica y representa de algún modo esta transición a la etapa francesa de su cine. Vamos a pasar acá una placa más. Bien, algo importante que debe ser dicho, creo yo, ya que estábamos hablando de esto, es notar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿no? Sabemos que esta película, y muchos van a comprenderla de esta manera, traza algunas alegorías, ¿no? O algunas posibles simbologías con el contexto de época, como decíamos. Estamos hablando de una transición, ¿no? Una transición en términos también político-ideológicos, territoriales, ¿no? Geográficos. Kieslowski deja de hacer películas estrictamente polacas, ¿no? Producidas, gestadas y craneadas en su Polonia natal, y empieza a hacer películas en Francia. Y justamente Polonia está atravesando un periodo muy, muy particular de transición y de cambio, porque se acaba el régimen que hasta entonces estaba liderado y comandado por un régimen discursivamente comunista, ¿no? Pero que era sin dudas dictatorial y autoritario, en manos del general Wojciech Jaruzelski, no lo sé pronunciar muy bien. En 1989 se vuelve a la democracia en Polonia, y esto es importante, y esto también ha sido fruto de debate de muchas, muchas posibles lecturas simbólicas alrededor de lo que significa esta película, ¿no? Que tal vez pueda ser concebida en cierto sentido como este gran pasaje de la Polonia comunista a la Polonia postcomunista, que de algún modo se abría, ¿no? Y se dejaba como entregar, entre comillas, a los nuevos ideales de la Europa occidental, ¿no? Tenemos esta contradicción, esta tensión que también la retomábamos mucho cuando analizábamos Blanco, que es en cierto sentido la película más política, podríamos decir, de la trilogía de los colores que vino después, que vino posteriormente, y hay algo también de esa transición, ¿no? De una Polonia postcomunista que se abre ante los ideales liberales de la democracia, pero una democracia que sin dudas estaba consolidada y regida por los ideales libertarios del poder hegemónico occidentalizante que venía desde Norteamérica y desde la otra mitad de Europa, la Europa occidental, ¿no? Entonces, en cierto sentido, también podríamos decir que ahí hay un posible vínculo alegórico, sin dudas, que muchos directores, muchos autores, digo, figuras críticas y mismos cineastas de la época, podrán hablar de La doble vida de Verónica como una película más soft, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que también suena despectiva y un tanto peyorativa, no es la intención, pero muchos realmente críticos de la época hablarían o concebirían La doble vida de Verónica como una película mucho más narrativa, tal vez, más suave, menos comprometida
con los ideales políticos, ideológicos que tenía Kieślowski, que años antes había expuesto y ofrecido de manera mucho más evidente, más crucial y más viva en sus películas mucho más críticas, más cáusticas de las décadas anteriores, ¿no? Películas como Sin Fin, Sin Final o Sin Salida. Hay cortometrajes que son realmente muy buenos, más de perspectiva de tratamiento documental, como Cabezas Flotantes, que se puede conseguir en YouTube y es realmente fabuloso. Pero esta lectura es posible entonces, ¿no? Concebir a la doble vida de Verónica como esta suerte de alegoría del pasaje de un pronunciamiento más político-ideológico a uno más emotivo, reflexivo, intrapersonal, ¿no? Introspectivo, asumiendo ese conflicto ético que de algún modo tenía el director con el cambio de régimen en su Polonia natal, ¿no? Y de alguna manera ese estímulo tenía que ser expuesto de alguna manera, ¿no? Y ya se aleja de esa lectura crítica de los senderos más oscuros del régimen de Jarulewski, ¿no? De ese régimen discursivamente comunista que era el que se encontraba hasta el año 89 en Polonia. Muchos, como decía, muchos críticos van a hablar de que esta es una película mucho más apolítica, menos comprometida, menos involucrada en lo que le pasaba a la sociedad. Y sin duda, también lo que tenemos que señalar es que el fondo, digamos, el contexto de fervor social por este cambio radical que se estaba dando en Polonia, que lo vemos más puntualmente en Cracovia, en esta peli, está de algún modo en esa escena que por más que es fugaz, la de la manifestación en nombre del Sindicato de Solidaridad, por más que fugaz, es una escena sin dudas clave y crucial en la peli, porque ahí se genera este primer encuentro este encuentro paradojal, podríamos decir, e imposible aparentemente, entre las dos Verónicas, ¿no? La Verónica polaca y la Verónica francesa. Acá Andrea comentaba en el chat de la estatua del comienzo de la peli. Es verdad, ahí hay una, sí, sin dudas, ahí hay la representación en la figura del general Jarulewski, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ese era el nombre del dictador. Nélida después agrega, vuelve a aparecer el personaje de la anciana desechando lo descartable totalmente. Aparecen elementos que ya son característicos en el cine de Kieślowski. Creo que todas las personas de edad aprendemos a desprendernos de lo perimido para reconstruirnos desde la experiencia. Bueno, es interesante, Nélida acá se señala, hace esta observación, a elementos que siempre va a introducir Kieślowski en sus películas, una cuestión que todavía no había nombrado yo, que creo que después aparece en las placas, que es el gran concepto del destino, ¿no? El destino como este ente regulador que de algún modo manipula, dictamina y controla nuestras experiencias, nuestras vivencias y nos va a llevar inevitablemente a determinada situación y circunstancia final, ¿no? Esa gran concepción, ese gran sentido común, podríamos decir, preconcepto que gira en torno a la idea del destino y del azar, está en esta película, sin dudas que está, y alegóricamente eh, está muy bien evidenciada en el titiritero que aparece en la segunda mitad, en la figura de Alexandre, ¿no? Que él precisamente de algún modo como que resignifica y representa la propia historia y la propia experiencia de vida de Verónica, con esa actuación, con la historia la historia teatral que él escenifica. Y empiezan a aparecer estos personajes que son de nuevo gestos simbólicos, gestos fílmicos propios de la figura autoral que es Kieślowski, que representan esta idea encarnada en un personaje, ¿no? En una figura antropomórfica, de que ese destino está permanentemente rodeándonos y que ese destino es en todo caso un ente cotidiano, ¿no? No es una cosa abstracta, suprasensible, suprema que está por encima de todos nosotros. De una manera, lo que está intentando plantear Kieślowski, creo yo, en casi todas sus películas, es que esa idea conceptual abstracta del destino se rige más por nuestros actos cotidianos, por nuestras decisiones, comportamientos, y más ínfimos, digo, por lo más intrascendente e irrelevante que creemos que forma parte de nuestra vida, en realidad está generando algún tipo de resolución final, desenlace, ¿no? En realidad está desembocando en algo. Sería como una gran idea de destino causal en vez de destino casual, azaroso,
arbitrario, ¿no? Y por eso va incluyendo en todas sus películas Kieslowski a estos pequeños personajes, como el de estas ancianas inválidas, desvalidas, perdón, que aparecen en algunas escenas en esta peli, o la mujer que la mira en la estación, que era la misma que también la miraba en el escenario cuando la Verónica Polaca queda seleccionada para la obra. En fin, todos los personajes que aparecen también en las demás entregas que simbolizan y que encarnan físicamente la idea del destino, ¿no? Eh, Perdón, creo que alguien quería hacer un comentario. Marina, o me saltó acá que quería hablar. Ay, no sé si te estamos escuchando, Marina. Va, yo por lo menos no. Creo que no estás muteada, pero no se te escucha. ¿Escuchan los demás? Capaz estoy yo con un problema porque siempre me falla la conexión. No, creo que no se escucha, Marina. Bueno, en todo caso, ponelo en el chat mientras ves, capaz que puedes salir y volver a entrar. Bueno, dale, escribilo. No hay problema. Y bueno, como dice acá la placa mientras escribe ahí el comentario Marina, lo que de alguna manera, la manera que encuentra Zizek, ¿no? El filósofo, psicoanalista y sociólogo esloveno, a partir del cual estamos tomando como excusa para pensar a Kieslowski, él va a hablar de esta nueva experiencia de vida que nos rodea, que se ve, se puede evidenciar y se puede encontrar en estas películas contemporáneas que parece estar hoy en el aire, que de alguna manera la enseñanza, si es que nos deja una enseñanza, es que la vida no es un flujo de tiempo constante, completo, finito, en donde vivimos, nos morimos, terminamos y no hay ninguna otra manera de volver a pensar en nuestros actos, ¿no? Y en las decisiones que vamos tomando, sino que a través del cine, del arte y de otros tipos de modos de expresión simbólica, podemos encontrar nuevas maneras de repensar nuestras propias experiencias, nuestros propios comportamientos, nuestras propias decisiones y cómo nos vamos de alguna manera acomodando, ¿no? Y rigiendo y haciendo funcionar a través de códigos morales, ¿no? Y que a partir de estas películas podemos plantear una relectura y una reflexión ética de esos códigos morales, ¿no? Que al fin y al cabo se terminan erigiendo como grandes patrones y cánones que nos dicen cómo tenemos que comportarnos en la sociedad. De algún modo, Zizek nos dice, hay una doble lectura, hay una doble oportunidad, podemos volver atrás en el tiempo, ¿no? Podemos entender a la vida como un flujo multiforme, múltiple, fragmentario, ¿no? Como dice Zizek acá tomando como punto de partida esta cita de Jay Gould, se puede rebobinar la película de la vida y hacerla correr de nuevo para ver qué otras posibilidades, qué otras alternativas virtuales que se siguen aconteciendo de manera simultánea a nuestra existencia pueden llevarnos a finales distintos, ¿no? A diferentes oportunidades, a diferentes posibilidades. Y paso a leer lo que dice Mariana, que creo que se relaciona con esto. Dice, me parece muy interesante la tensión entre destino y la posibilidad de elección del sujeto. ¿Cuánto de destino construido por nuestras propias decisiones, ¿no? Sin dudas, porque algo que no podemos dejar pasar tampoco es que el destino es un gran constructo también sociocultural, la idea y el concepto de destino, ¿no? También se rige por una decisión previa nuestra. Entonces, si existe el destino es porque existen las decisiones nuestras, de nuestra experiencia cotidiana, a diario de todos los días, que nos hacen llegar a esa idea final del destino, de algún modo, ¿no? Creo que Kieslowski lo que nos está tratando de plantear, y en su alegoría del reflejo distorsionado de la realidad que es en sí mismo el cine, en este caso está muy clara por el desdoblamiento del propio personaje, nos está queriendo decir, nosotros somos los que creamos esta configuración y esta idea abstracta del destino, ¿no? Somos nosotros mismos los responsables de nuestras propias experiencias, de nuestros propios actos, y en todo caso, sus películas en general, y esta puntualmente, siempre van a ser como una gran invitación para poder repensarnos a nosotros mismos y para poder desconfiar de nosotros mismos, autocuestionarnos, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta que guía todo esto, ¿no?
como plantea Kasicek. Y si lo más pertinente, ¿no? Lo más adecuado, podríamos decir, eh, lo más esperanzador también, ¿por qué no? Para comprender mejor nuestra propia existencia, para generarnos esa crisis de nuestra propia identidad válida, es este ordenamiento no lineal, fragmentado, disociado, porque todo tiene que ser permanentemente lineal, cronológico, secuencializado. Eso es precisamente lo que nos ha enseñado y nos ha puesto en la cabeza a modo de chip, de dispositivo previo, de preconcepto y de prejuicio, el gran cine, el gran modelo de representación institucionalizado, que significa y que representa y que podemos ubicar de manera mucho más clara y precisa en el cine norteamericano, el cine hegemónico, la gran institución simbólica y productiva e industrial, cultural que es Hollywood, sin ir más lejos, ¿no? Y de pronto surgen estas otras posibilidades de plantear discursos desde el cine que no nos muestran una lógica de narrativa lineal, cronológica, ¿no? Clásica, con una estructura dramática que se presenta en un formato de curva dramática que llega a su punto de mayor tensión dramática a modo de clímax y luego estalla en una resolución y en un desenlace que deja a todos los personajes satisfechos con sus motivaciones preliminares, ¿no? Como habíamos dicho en un principio. Eh, tenemos otro tipo de cine, tenemos otro tipo de posibilidad de narrar, de posibilidad de comprender la vida y de tomar historias extraídas de las vivencias que forman parte del mundo real, ¿no? Del mundo que nos rodea. Tenemos un cine mucho más humano, en cierto sentido, que nos permite salir de algún modo de esta sistematización, de esta serie de automatismos que nos acomodan en ciertas categorías previas y nos hacen funcionar de manera reiterada y mecánica a través de eso, ¿no? Yo creo que en principio es interesante lo que plantea Kieslowski en este sentido. Él está trazando una analogía, sí sé que en realidad, ¿no? Pero Kieslowski lo hace inconscientemente tal vez, está trazando una analogía con otros modos de narrar previos, estandarizados y sin dudas muy institucionalizados en la forma de pensar y en la forma de ver cine del espectador y de las grandes audiencias a lo largo del siglo XX, ¿no? Había una costumbre de cómo ver cine, de cómo concebir las narrativas cinematográficas preexistentes, canónicas, que como decíamos, apostaban y apuntaban a un modelo de representación más lineal y clásico, y eso era lo verdadero, ¿no? Y esa era la verdadera manera de comprender la historia en el cine y de comprender, por lo tanto, lo que nos sucede todos los días en la realidad del mundo que nos rodea. Y de pronto Kieslowski aparece con estas películas, no solo Kieslowski, ¿no? Podríamos nombrar un montón de directores, pero Kieslowski sin dudas es un caso ejemplar de estas otras narrativas que nos ofrecen la multiplicidad de universos posibles, que resignifican sin dudas ese eterno debate entre otra dualidad tan célebre y reconocida en el mundo del arte y del cine, que es la dualidad forma y contenido, ¿no? Esto de que lo que se cuenta se puede repetir hasta el hartazgo, pero el cómo se lo cuenta, es decir, las operaciones formales, discursivas, estrictamente cinematográficas, ¿no? Dónde se ubica la cámara, cómo se evidencia el punto de vista de un personaje, el detalle, ¿no? Cómo se pone el acento a través de la puesta de cámara en determinados objetos, en determinados gestos, en determinadas expresiones. Todo eso hace a la forma y por lo tanto también hace al contenido y una historia repetida hasta el hartazgo se puede contar de mil maneras diferentes si partimos desde esa idea. De ahí ya estamos deconstruyendo de algún modo esa eterna dualidad forma y contenido que también es tan característica en el mundo del arte y del cine, ¿no? Y Kieslowski creo que aparece como para hacer entrar en tensión todos estos parámetros preestablecidos a partir de esta idea de posibilidades múltiples que se suceden en simultáneo a nuestra propia existencia. Realidades virtuales que están aconteciéndose en algún lado, en alguna dimensión, en algún momento, y que en todo caso está ese inminente choque, ¿no? Con nuestro otro doble, con nuestra otra posibilidad de realidad, como en este caso le sucede en la película a las dos Verónicas.
Bien, a ver, vamos a pasar a una placa más. Bueno, acá hay algunas ideas que retoman esto que conversábamos recién, ¿no? Porque sí se realmente se pregunta si darse cuenta de estos múltiples universos es tan liberador como parece, ¿no? Es de pronto despertarnos y darnos cuenta de que estuvimos adormecidos, acostumbrados, acomodados en un modo sistemático de ver cine, como decíamos recién, esta analogía de lo que cuenta la película y de lo que es en sí la película. Es materia cinematográfica, es un discurso cinematográfico que se está corriendo de los modos canónicos de narrar. Y bueno, concebí la realidad, dice Cisse, como un continuum temporo-espacial, donde la ilusión de que existe un único flujo de tiempo resulta de nuestra estrecha capacidad de entendimiento, que solo nos permite percibir precisamente una franja estrecha de ese gran continuum temporo-espacial, ¿no? Como si estuviéramos realmente inmersos, él cita ahí una teoría de la física cuántica en el texto que tenían compartido, como si estuviéramos inmersos en un gran continuum temporo-espacial donde todas estas posibilidades y líneas temporales alternativas posibles se están sucediendo en simultáneo, pero nuestra estrecha, restringida, limitada y condicionada capacidad humana nos permite identificar y comprender solo una, ¿no? Porque además tenemos cargas y códigos y patrones morales, ¿no? Y sociales y culturales que nos inscriben en un tiempo, espacio, aquí y ahora determinado. Entonces, no somos entes abstractos que volamos como almas, como espíritus y tenemos acceso a toda la verdad del mundo, ¿no? No somos esos seres que, siguiendo a Platón, habitamos el mundo de las ideas suprasensibles, de las ideas perfectas y eternas. Somos seres terrenales, mortales, que vivimos acá y tenemos acceso, como dice acá Sisek, a esa estrecha capacidad de entender una parte de ese continuum temporoespacial. Pero hay muchas más realidades posibles que estamos evitando. Inconscientemente, involuntariamente, estamos evitándolas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Kieślowski? Evidenciar, ¿no? Como dice acá la pregunta, esa simultaneidad de universos paralelos, de dobles oportunidades, que es como el eje central de su cine, porque acá está mucho más claro en el título, en la historia, pero en todo su cine está latente esta idea de doble oportunidad, de relectura ética, de comportamientos morales llevados a cabo, el desdoblamiento en sí mismo, ¿no? Los aspectos, cómo se muestra todo eso desde los aspectos estricta y puramente formales. En relación a esto pienso hay un comentario de Andrea con respecto a los personajes y la familia. ¿Qué rol tenían su padre y su tía polaca en la construcción de la personalidad de Verónica? Es interesante, es interesante eso porque se nos presenta este personaje, y esto ya lo podemos conectar con una de las ideas que vamos a ver posteriormente, lo que plantea Zizek, se nos plantea este personaje de la Verónica polaca como un personaje que vive su vida, ¿no? El día a día, Zizek va a decir de manera mucho más ingenua, sin darse cuenta, sin ser consciente de los afectos que la rodean, ¿no? De todo lo que tiene cerca de ella, porque en cualquier oportunidad que se le da en una conversación con su padre, ¿no? Que al principio le dice, quizás querés mucho, ¿no? Como de alguna manera cegada por esa ingenuidad ante querer seguir su vocación de ser cantante, ¿no? De ser cantante lírica, una vez que descubre casi fortuitamente que puede dedicarse a eso y que puede brillar en eso. Eh, lo que va a decir Sisek, por ejemplo, es eso, que ella en esa ingenuidad elige la vocación, la causa ética, ¿no? Lo que él define como la misión en términos más psicoanalíticos. Que luego la Verónica francesa, en una segunda relectura de esos comportamientos que llevó a cabo anteriormente, su doble espiritual, podríamos decir, su doble metafísico, representado en la Verónica polaca, puede ver de otra manera esos vínculos afectivos, esos vínculos humanos, y poder confesarle, por ejemplo, a su padre de manera mucho más honesta, franca y directa, que ahora se siente enamorada en serio, ¿no? En el momento en que también siente como ese flechazo aparentemente fortuito con el titiritero, con Alexandre,
en la función de la obra de Títira en la escuela, ¿no? Donde ella trabaja. Hay de alguna manera, no sé si te referías a esto, Andrea, a señalar la relación de los vínculos afectivos, de cómo comprenden los vínculos afectivos ambos personajes, pero también hay una tensión ahí, hay una transformación, me parece. Y cómo, digo, eso se ve reflejado también en cómo reaccionaba el padre y la tía polaca ante lo que les comunicaba y lo que les expresaba la Verónica polaca, ¿no? Eh, vamos a decirles así, Verónica polaca y Verónica francesa. Si no, deberíamos decir Veronique a la Verónica de la segunda mitad de la peli. Volviendo a lo anterior, estábamos como deteniéndonos un segundo en este momento, en el encuentro, ¿no? Paradójico, donde ella se encuentra en la manifestación política por la solidaridad ahí en Cracovia, en Polonia. La Verónica polaca ve a la Verónica francesa, y ahí es interesante lo que señala Zizek, ¿no? En términos de esta pregunta que nos regía acá en la placa, de cómo evidenciar desde los aspectos más formales esta idea de simultaneidad de universos que se suceden en paralelo y de encuentro consigo mismo, ¿no? Ahí es la primera vez que evidentemente se genera ese encuentro paradojal. Y dice Zizek, ese encuentro se transforma en una toma circular, vertiginosa. Hay como un reenvío ahí a la película Vértigo de Hitchcock, que desde su trama también tiene algo que ver con la idea del doble. Los que conocen la peli sabrán comprenderlo. Y más tarde, dice Cise, cuando se presenta la Verónica francesa, resulta claro que la perplejidad de la Verónica polaca dependía de ese momento por ese, el reconocimiento y la identificación de un inminente encuentro imposible con su doble, que significaba la posterior muerte de ella, ¿no? Sabemos que efectivamente luego ya va a tener este preinfarto y bueno, luego se produce la muerte en el momento de la representación en el teatro, ¿no? Y lo que se pregunta Zizek es si no es necesario que este movimiento circular de la cámara en el momento ese del encuentro paradójico en la plaza se puede identificar y pueda estar señalando ese peligro inminente del fin del mundo, ¿no? Que es en cierto sentido también una escena estándar, ¿no? Y que está casi como si fuera una especie de regla instituida, simbólica, en todas las películas de ciencia ficción que tratan y que tocan el tema de algún modo de las realidades alternativas, de las realidades paralelas, ¿no? De ese vórtice primordial que se genera cuando el doble se encuentra con su otro yo. Pienso, por ejemplo, en películas de un tratamiento mucho más lúdico, ¿no? Y menos dramáticas, y más del género de la ciencia ficción, como Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? En la segunda entrega, cuando Marty McFly y el Doc viajan al futuro y no se pueden encontrar entre ellos porque se genera una desintegración de la realidad, ¿no? Si se avanza y se consolida y se reconocen entre sí, y de alguna manera está evidenciado eso desde la perspectiva de la cámara en este momento. Fíjense que otro artilugio, otro recurso del que se vale Kieslowski para evidenciar esto es de lo que muchos autores llaman ocularización interna primaria, que es básicamente el uso de cámaras subjetivas, ¿no? Una cámara como anclada al punto de vista eh, traslúcido, es decir, lo que ve estrictamente el personaje a través de la cámara, lo que el personaje ve y cómo lo está viendo la cámara. Eso se concibe como ocularización interna primaria y es un recurso que explota y lleva bastante al extremo Kieslowski en esta peli para evidenciar ese encuentro inminente con el otro yo, ¿no? Entre las dos Verónicas. Lo podemos ver en varios momentos, no solo en el momento de la muerte de la Verónica polaca en el teatro, sino también en la primera aparición de la Verónica francesa, cuando se encuentra con este muchacho que luego no aparece más, su último amor, podríamos decir, en esa primera escena íntima. Hay como una distorsión, como un filtro desde el punto de vista que sugiere que es alguien más el que está viendo esa escena, ¿no? Que hay un testigo por detrás. Ahí está esa ocularización interna primaria, que sin dudas también se conecta con lo que decíamos al principio del punto de vista y la focalización interna, ¿no? En el personaje de Verónica. También está en el momento del entierro de la Verónica polaca, ¿sí? Cuando se la ve
desde el féretro y cómo le arrojan la tierra y se bloquea y se obstruye y se tapa del todo el punto de vista, ¿no? No sé si recuerdan algún otro momento puntual donde se haga uso de este recurso, pero aparece varias veces. En una de las escenas finales también me parece que aparece cuando la Verónica francesa hace como un recorrido y se termina encontrando con el titiritero y él le cuenta la alegoría literaria de la doble vida de Verónica y lo dice así de manera textual y literal, la doble vida de, y le muestra su títere. Ahí también está la ocularización interna primaria, esta cámara subjetiva. Y bueno, y es interesante, digo, detenerse en este tipo de preguntas, ¿no? En cómo a partir de los aspectos puramente formales se está evidenciando este conflicto interno, porque es precisamente lo que hace Kieslowski a través del cine, ¿no? Poder mostrar lo que decíamos al principio, evidenciar de algún modo lo abstracto, lo que es imposible de ser expresable, la muerte. ¿Cómo se siente la muerte? Nadie sabe cómo se siente la muerte. Bueno, Kieslowski decide poner la cámara por debajo de la tierra, ¿no? Y mostrar cómo cae la tierra y cómo se genera ese traspaso, esa transmutación del alma espiritual, metafísica de la Verónica polaca, que viaja hacia Francia, hacia su otro doble, su otro yo, y la mira, y la contempla, y la vigila, ¿no? De algún modo, como si fuera un doble, sí, como un alma, ¿no? Como un doble siniestro, siguiendo la concepción de lo siniestro del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que dice que cuando fallecemos se genera un desdoblamiento en forma de alma. Entonces, identificar estos gestos fílmicos me parece importante, lo destaca Zizek sin dudas, y bueno, habla de cómo entiende a Kieslowski la necesidad de poder plantear cosas que de otro modo no podrían ser dichas, ¿no? Cómo se expresa la muerte, cómo se expresa esta idea de dos mismas identidades sucediéndose al mismo tiempo. No sé si había algún comentario. Estoy hablando demasiado y tal vez había alguna intervención. Acá, Nélida dice, Verónica elige su vocación, llegando al sacrificio de su vida. Verónica da un giro priorizando la vida. Totalmente. Ahí ya está Nélida haciendo mención a una de las principales tesis, ¿no? Y conjeturas de Zizek, que él pone a prueba. Yo acá antes había puesto otra placa, pero es un poco más de lo que ya veníamos comentando, ¿no? Y tiene que ver con este posicionamiento no tan esperanzado. Acuérdense que al principio de la clase decíamos que esta era de algún modo la apertura hacia un cine más esperanzado y más optimista en la filmografía y en la obra, en la carrera como artista de Kieslowski. ¿Por qué? Porque se metía en la mente humana, en el existencialismo y les ofrecía de alguna manera la posibilidad de tener una doble oportunidad con respecto a sus vidas, ¿no? De tomar nuevas decisiones a partir de una relectura ética de sus comportamientos morales del pasado. Ese es como el gran nexo, el gran núcleo o eje temático que podríamos decir que entra en juego en esta segunda etapa de las películas de Kieslowski. Pero Zizek va a decir otra cosa. No es otra cosa necesariamente, pero va a ser una mirada que se corre de esta idea esperanzada. Como bien dice Nélida, ¿no? Lo que va a plantear, va a reconocer, interpretar y detectar Zizek es que en realidad la Verónica francesa está priorizando de una manera egoísta, arrogante, podríamos decir, instintiva, primitiva, es decir, pulsional, porque es lo primero que le sale cuando empieza a recibir esas señales, actúa de manera impulsiva, de manera pulsional, prioriza la vida, ¿no? Prioriza la vida satisfactoria, podríamos decir, porque la considera, bueno, una opción mucho más válida y más satisfactoria para su proyecto de vida, en vez de seguir la vocación, la causa ética, la misión, ¿no? Y ahí nos metemos en esta otra dualidad de lleno que tiene que ver con la de misión y vida, causa ética y decisión trágica, como la llama, por ejemplo, Zizek, ¿no? La traición ética, justamente como podemos leer acá en este pequeño extracto, ¿no? Al mismo tiempo que se mantiene la perspectiva de repetir las elecciones pasadas, rescatando oportunidades
perdidas, rectificando el error previo, el aparente error previo, la muerte, ¿no? Que es una especie de, se nos presenta como una especie de suicidio involuntario, porque ella había tenido el ataque al corazón, pero en vez de ir a un médico, sigue adelante y muere en ese momento de canto sublime y celestial en el teatro, pero es un suicidio involuntario en cierto sentido. Y está la lectura opuesta, en la segunda oportunidad que decide elegir como sendero ético, aparentemente ético, la Verónica Francesa, ¿no? No va a ser tanto una decisión ética, según Zizek, sino más bien una priorización, como bien decía Nélida, una priorización de la vida en vez del sacrificio por la decisión ética de la causa, de la misión, ¿sí? La Verónica Francesa está comprometiendo su deseo. Fíjense que es lo primero que hace cuando recibe una de las primeras visiones a modo de indicio, una de las primeras señales. Lo primero que hace es ir y renunciar a, su tarea y su oficio como pianista, ¿no? Y se mantiene dando las clases en el colegio, pero inmediatamente se deja cegar, por decirlo de un modo medio extremo, pero así se nos muestra en la película, se deja seducir, cegar y atrapar por esa nueva encarnación del amor que se ve claramente en el personaje de Alexandre, ¿no? Entonces fíjense cómo el tema de la distinción ética y moral está presente en toda la película. Y yo creo que uno de los momentos, de los puntos clave donde podemos encontrarla es en ese primer flechazo, en ese primer encuentro que tiene ella con el titiritero. Yo creo que en ese momento ella ve esa encarnación, esa manifestación del amor en un individuo, sin dudas, en una persona que lo seduce, que lo atrapa, que la atrae, y se presenta esa idea del amor que también va a discutir tanto Zizek como gran bloqueo o accidente moral, ¿no? En cierto sentido. Aparece el amor y tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Aparece esa encarnación antropomórfica, es decir, en una persona individualizada del amor y tenemos que dejar todo para poder correr en busca del amor. Zizek va a decir precisamente eso, ¿no? Que el amor es sustraer, abstraer a esa persona, a ese detalle individual de todos los elementos que rodean el mundo. De pronto no nos va a importar más nada, nos importa solo esa persona. Y eso, en cierto sentido, acarrea un acto violento, cruel, letal, va a decir Zizek, ¿no? Estamos hablando del amor como concepto, ¿no? No estoy atacando la concepción del amor como afecto, como cariño, como vínculo humano. Pero fíjense cómo el amor también puede ser concebido como un gran patrón moral, que en este caso, desde la lectura de Zizek, le está impidiendo a la Verónica Francesa tomar una decisión ética. Y está traicionando la ética, priorizando su vida, priorizando la búsqueda de ese amor como patrón moral, como canon moral, ¿no? Amá, tenés que amar para que pueda generarse la reproducción y la sistematización en un orden social preconcebido, institucionalizado, y compromete su deseo, su oficio, su vocación, que era lo que no hizo la Verónica polaca, ¿no? Que toma el sacrificio de la decisión ética. Totalmente. También de alguna manera lo que estaba leyendo lo que dice Marina, ¿no? Dice interesante también cómo se plantea la tensión que se produce de saber, ¿no? La intuición que guía ciertas decisiones y nos hace tomar un camino y no otro. Un saber que no podemos explicar de dónde nos viene. Hay muchas cosas, digo, obviamente nos hace pensar en esto, ¿no? En esa gran cantidad de cosas, de ideas, de impulsos que nos surgen internamente y que no podemos explicar de dónde provienen, ¿no? Que es casi citar textualmente lo que dice la Verónica Francesa en uno de los pasajes de la película. Siento un vacío existencial, como si hubiera perdido a alguien, ¿no? Muy cercano, muy próximo, a mí mismo, a mi vida, a mi cotidianidad, pero no puedo explicar quién o qué es, no puedo explicar qué es lo que me falta, qué es lo que acabo de perder, qué es lo que acabo de lo que me está dejando esta suerte de vacío existencial. Y luego empieza a recibir esta suerte de señales. Y yo creo que es súper interesante cómo Kieslowski está buscando la manera de expresar, de evidenciar esta sensación indecible, inexpresable
indescriptible de las cosas que nos surgen sin saber de dónde provienen exactamente, ¿no? Esas pulsiones internas que parecen tener un origen intuitivo y puntualmente intuitivo, que surgen de, bueno, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestra inspiración simbólica, como el pensamiento artístico, ¿no? Que es un pensamiento intuitivo, no racional, no regido por la lógica, por la razón, por el pensamiento positivista de la ciencia, de poder medir, ¿no? De que todo sea mensurable, explicable y puesto a prueba. El pensamiento artístico va por otro lado, se rige más por la intuición y por el poder simbólico, y también, en cierto sentido, podríamos decir que hay una resignificación y reivindicación de ese tipo de planteos en esta película. Darle una entidad, la del doble en este caso, la de una vida en paralelo, que nos genera a partir de ese sacrificio metafísico y espiritual que hace la Verónica Polaca, nos genera una segunda oportunidad y le da una explicación, de algún modo, insisto, entre comillas, lo de explicación, eh, a estos impulsos intuitivos, como bien dice Marina, ¿no? Un saber que no podemos explicar de dónde nos viene, pero nos viene. Hay muchas ideas que nos vienen de algún lado. Kieslowski lo que hace es tratar de buscarle un sentido a eso, creo yo, a través de este planteo de múltiples oportunidades de desdoblamiento de cuerpo y alma, podríamos decir, ¿no? Ya mencionábamos la idea del desdoblamiento freudiano, ¿no? Y en todo caso cabe la pregunta de que estas dos dobles verónicas representan acaso este desdoblamiento hipotético freudiano, un doble que aborda la otra alternativa, provocada y liberada en el momento de la muerte física, terrenal, mortal, ¿no? El doble como alma, la Verónica Polaca, rechaza ese doble que va camino a una muerte inminente, que sería la Verónica francesa, y le presenta la otra alternativa, la alternativa de la vida. ¿A través de qué? A través del amor, a través de la encarnación del amor en el personaje en este caso en el personaje de Alexandre. También está el padre ahí cumpliendo un rol primordial en el sentido de lo que significa el amor, ¿no? Pero prefiero yo tomar la idea del amor como patrón moral, como accidente moral, ¿no? Como desequilibrio cósmico, dice Zizek, que se nos presenta en nuestras vidas y que nos hace dejar de lado todo el resto. Cuando aparece el amor encarnado en una figura individual, nos enceguece, nos seduce, ¿no? Es un acto violento en ese sentido. En ese sentido es violento y letal, porque no importa todo el resto del mundo, va a importar solo esa figura individualizada. Y yo creo que eso es lo que está pasando de algún modo en la Verónica francesa y lo que le está impidiendo seguir el camino de la decisión ética, porque están las señales, además, fantásticas, metafísicas, espirituales de la Verónica Polaca, que le dice, no cometas el mismo error, traiciona la decisión ética, traiciona la vocación, traiciona la causa ética y la misión en pos de la vida, ¿no? De algún modo, podríamos decir que esa sería una posible lectura, ¿no? No se estaba leyendo bien esto, ahí bajé un poquito. Nelida dice, ambas tienen una lesión en la mano que trunca su carrera de pianista como si el destino las obligara a decidir con la carrera de cantantes entre la vida y la muerte. La vida y la muerte, sin duda, son, bueno, dos conceptos que aparecen acá en la peli, de esa decisión de elegir de manera inconsciente, porque volvemos, la Verónica Polaca se dejaba llevar por el camino de la decisión ética, de la causa ética, y termina generando esta suerte de suicidio involuntario. Está en ella de manera involuntaria, de manera no intencional, no deliberada, la decisión de la muerte, la decisión del sacrificio, en nombre de su causa ética, ¿no? Totalmente. Bueno, leo esta parte de lo que comenta Zizek acá en la placa. Dice, no es solo que Véronique, la Verónica francesa, saque ventaja de su percepción del carácter suicida, ahí nombramos la cuestión del suicidio involuntario, de la elección de Verónica, polaca, es que precisamente realiza un acto de traición ética. La presencia de esta elección trágica es lo que nos impide reducir la doble vida de Verónica a un relato de New Age de autodescubrimiento espiritual.
Esto es interesante lo que dice Zizek, por eso enfatizo y hago tanto hincapié en esta lectura tal vez no tan esperanzada, ¿no?, de la película. Porque él le está diciendo de algún modo, esta película, si no estuviera esta traición ética y este planteamiento troncal en torno a la dualidad ética y moral, sería un relato New Age de autodescubrimiento espiritual, ¿no?, de autoliberación espiritual, de encontrar el sentido y el destino de tu vida, ¿no?, como una especie de camino repetido, ¿no?, en términos simbólicos y alegóricos, algo que ya hemos visto en un montón de películas. Y precisamente lo que destaca Zizek es que de manera subterránea, de manera implícita, Kieslowski está ofreciendo otra idea, ¿no?, otra lectura, otro cuestionamiento, otro interrogante. ¿Hasta qué punto priorizamos nuestro bienestar personal, cómodamente encasillados en esos patrones, códigos y convenciones morales que nos rigen, sin poner en tensión esos dispositivos previos condicionantes? ¿Por qué? Porque ese acto de cuestionamiento crítico, ¿no?, de violar, por ejemplo, un código moral preestablecido, no enamorarse, no seguir el camino del amor, por decir uno de los más célebres, ya estábamos hablando del amor como algo presente en esta película, no cuestionarse esa decisión moral implica asumir una postura ética que en el mundo que vivimos puede llegar a concebirse como una verdadera perversión, va a decir Zizek. Recuerdan que en un momento, en un pasaje del texto este que los compartimos, él nombra el caso de una película un poco más reciente, que en realidad creo que es de fines de los 90, de David Lynch. Una película de David Lynch, un cineasta norteamericano transgresor desde los parámetros formales del cine, ¿no?, y de las historias que cuenta. No suele ser de narratividad fuerte, suelen ser personajes perturbados, subversivos, etcétera, violentos, ¿no? Está la agresión sexual muy presente en sus películas. Y de pronto era una película producida por Disney y que en su narrativa resultaba mucho más, volvemos a una palabra que ya usé antes, mucho más suave, mucho más soft, ¿no?, mucho más ligera la película, mucho más tragable, por decirlo de algún modo, entre comillas, en comparación a sus películas previas, que los caracterizaban estos personajes corrompidos, perturbados, subversivos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Es una contradicción muy grande, una paradoja, diría Zizek, porque de pronto todos los personajes malvados, perturbados y, bueno, sí, corrompidos que caracterizaban la filmografía previa de Zizek, se estaban volviendo un patrón moral, ¿no? Se estaban volviendo lo normal. Esos personajes que aparentemente quebrantaban y transgredían los códigos de la gran ley moral, de los grandes códigos de lo que está correcto y bien visto, ¿no?, y aceptado en términos morales, de pronto se volvían la moral y la regla y la fórmula moral del cine de David Lynch. Y su nuevo personaje y su nueva historia, mucho más tranquila, más digerible, más apta para todo público, más para públicos masivos y para grandes audiencias, con el gran liderazgo comercial de Walt Disney Productions, resultaba una perversión ética porque se corría de los cánones que caracterizaban su propio cine, sus propios rasgos de estilo y sus modos de operar y sus modos de hacer cine, ¿no? Fíjense qué interesante eso. ¿Hasta qué sentido hoy en día, que estamos rodeados, dice Zizek, de perversión, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a un museo, ahora actualmente no podemos, pero bueno, podemos ir a un museo y las obras de arte que vemos exhibidas y expuestas no son las mismas que se volvieron las obras de arte categóricas de la concepción de la obra de arte moderna, ¿no?, que apostaban por un posicionamiento distanciado, de contemplación reverencial hacia la belleza sublime de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, una obra de arte puede ser una cabeza de vaca, dice Zizek, ¿no? Y eso en cierto sentido es perversión, pero también es lo que nos rodea hoy en día, y en todo caso, el verdadero pronunciamiento ético, ¿no? El verdadero pronunciamiento ético es más pervertido que todo lo demás que nos rodean, que se vuelve parte del orden preexistente, parte del orden moral, ¿no? Entonces, el verdadero interrogante que creo yo que está por detrás de esta segunda oportunidad que se le provee a la Verónica francesa, a partir de las señales desde el más allá que le hace la Verónica polaca,
Es eso, es como asumir, en cierto sentido, un posicionamiento ético ante las convenciones morales que nos rodean. Y es algo que evidentemente ella no hace, ella no lleva a cabo ese pronunciamiento ético. Ella toma el camino del amor, ella toma el camino de la vida satisfactoria, de la vida, como decíamos, desde un sentido esperanzador, desde un sentido optimista. Hay una doble oportunidad, hay una segunda oportunidad, vamos a tomar ese camino para no cometer el error ético que cometió la Verónica Polaca. Pero ese error ético era precisamente elevar a la misión, la vocación, la causa ética al máximo nivel de expresión, ¿no? Eh, Esto también lo dice muy claramente Zizek cuando habla del propio Kieslowski, ¿no? Circunscripto e involucrado en sus películas. Dice Zizek, la puesta en escena de esta elección toma una forma claramente alegórica en sus películas por la referencia que tiene consigo mismo. ¿Acaso no tomó Kieslowski la misma elección que la Verónica Polaca cuando, a sabiendas de su problema cardíaco, que lo padecía Kieslowski y muere en el 95, unos pocos años después de estrenada su última película, a sabiendas de ese problema cardíaco que lo tenía a mal traer, eligió el arte, eligió la vocación, el cine, no el canto como la Verónica, eligió esa causa ética, esa vocación, esa misión para morir finalmente de un ataque al corazón. No llevó a cabo esta traición ética que sí hace la Verónica francesa en esta película, ¿no? Esa sería como la prueba definitiva, dice Zizek, de que ha elevado al cine a la categoría de causa ética. Y eso creo que es algo, bueno, atendible e interesante para analizar en esta película, ¿no? Tenemos una segunda oportunidad, podemos aprender del pasado, de nuestros errores, podemos llevar a cabo una relectura ética de nuestros accionares en pos de un régimen moral aparentemente irrefutable, imperturbable, incuestionable. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de la moral, que es lo que le termina pasando a la Verónica francesa. Y no está mal, porque ella decide la satisfacción en su vida, de algún modo, y el final es feliz, como decíamos, esperanzador, optimista, etcétera. Todas las palabras y sinónimos que le podríamos encontrar. Pero está comprometiendo su deseo, dice Zizek. Pero es una decisión que en cierto sentido resguarda cierto matiz trágico. Es una decisión trágica, porque acarrea una traición ética de la misión de la propia vida. Como para tratar de entender también y de construir y de cuestionar cómo nos planteamos los objetivos y las ambiciones en nuestras propias vidas, ¿no? Muchas veces creemos que si nos dejamos llevar o si buscamos ese deseo, esa ambición máxima, eh, estamos, estamos realmente traicionando nuestros propios principios y en verdad acá se está planteando algo distinto que creo que es interesante cómo lo interpreta Zizek. Susana dice, rompen la expectativa de quienes van a ver un film de Lynch. Totalmente, generaba como cierto desconcierto, ¿no? Y también hay un juego ahí con el público, sin dudas. El público que de repente se ve no defraudado tal vez, no frustrado ni decepcionado, pero sí, bueno, movilizado ante este corrimiento de lo que se había vuelto un patrón moral, un modo de hacer predeterminado y categórico en el cine de David Lynch, en este caso, en este ejemplo que toma Zizek, ¿no? Bueno, lo que decíamos del amor, ¿no? En esta placa, la aventura de un asalto, esta es como la comparación que traza Zizek a propósito de la decisión de la traición ética que lleva a cabo la Verónica francesa, ¿no? La aventura de un asalto directo y brutal a la esencia misma, coronado por una perfecta pero inaudible nota triunfal, ese sería el sentido último y final y condenatorio de la Verónica polaca, frente a un viaje reflexivo, introspectivo, podríamos sumarle, mediado por la alegoría literaria, que lo tenemos ahí en la figura de Alexandre, enriquecido precisamente por la experiencia del otro, la novela del titiritero. Ese sería el sentido último de la Verónica francesa. Y esto que decíamos al final, ¿no? Ese otro visto como la encarnación individualizada del amor. El amor que también opera muchas veces como un gran patrón moral,
¿no? Como un gran accidente moral, decíamos, que nos impide ver el resto del mundo, el resto de las cosas que nos rodean y que nos están pasando. Importa esa persona que encarna el amor y nada más nos importará ya, ¿no? El amor vendría a ser entonces, como decíamos, ese gran accidente moral que no podemos evitar y que bloquea la reflexión ética. Y aquí está la cita de Zizek que bueno, termina de ratificar esta idea, ¿no? Decimos, te amo más que a nada en el mundo y se deja todo lo demás afuera, en un caso absurdo, extremado, violento. En ese sentido formal, el amor es violento, es el mal, pero es siempre lo último que nos queda. Y esa última frase es interesante, creo yo, porque de algún modo podríamos decir que es como la moraleja, por más que estamos tratando de decir de que el cine de Kieslowski es más ético que moral, no importa. Igual hay como una moraleja, en cierto sentido, un mensaje final, un discurso último en todas sus películas. Y yo creo que es esta última oración. Por más de que el amor traiga, no lo sé, este tipo de traiciones éticas que plantea Zizek con respecto a la propia misión o vocación ética de uno en su propia vida, es siempre lo único que nos queda. Y es siempre, en cierto sentido, lo que nos va a salvar, si queremos decirlo así como de manera más, también más extrema, pero también esperanzada y optimista. Fíjense en la escena final, ¿no? En una de las escenas finales, cuando están en el hotel, la Verónica francesa y Alexandre, precisamente, ella desnuda, en cierto sentido, su vida íntima, mostrándole todos los objetos que hay ahí, y aparece la foto, aparece esa captura, ese reflejo distorsionado de ella misma, en cierto sentido, que es la Verónica polaca aquella tarde en la plaza de Cracovia, y ella no lo puede creer, y él le dice, sos vos, y ella dice, no recuerdo ese abrigo, no recuerdo esa vestimenta, y se genera ahí ese reconocimiento del desdoblamiento, ella lo evidencia y lo manifiesta, bueno, quebrándose emocionalmente, se pone a llorar. Y luego que viene la contención y la salvación, de alguna manera, a través del amor y a través del sexo, ¿no? Ese es como el momento que lo vemos acá, está puesto en vertical en esta placa en sí misma, ¿no? Ahí viene la consolidación de ese vínculo afectivo entre Alexandre y la Verónica francesa. Al final, a fin de cuentas, en definitiva, por más de que acarree una traición en términos éticos, el amor es lo último que nos queda. El amor es lo que nos salva y ahí también creo que está inscripta esta reflexión esperanzada de las últimas películas de Kieslowski. El tema del amor va a estar en todas las películas restantes de él y tal vez no tanto en las películas anteriores, en la etapa más polaca de su cine, pero en esta sí, ¿no? Andrea dice, el cuestionamiento del bienestar personal ante lo que predomina éticamente, ¿no? Totalmente, creo que una de las intenciones eh, implícitas de Kieslowski es esa, que cuestionemos el bienestar personal. Eso no significa que no merezcamos estar bien, tal vez, ¿no? Que no merezcamos tener una vida satisfactoria, un proyecto de vida que nos haga sentir conformes con nosotros mismos, pero sí que nos detengamos a problematizarnos y a no sintetizar y simplificar nuestras experiencias y nuestros sentimientos, porque eso precisamente reduce nuestras potencialidades de sentido como individuos, como sujetos que forman parte de la sociedad. Y eso también es interesante, pensándolo filosófica y psicoanalíticamente, ¿no? Eh, los modos más canónicos, dogmáticos, cerrados y unívocos de contar historias y de ver cine, ¿no? Películas más hegemónicas, más clásicas, más dramáticamente estructuradas, cerradas, que nos cuentan una historia de un personaje que se enfrenta a determinado conflicto y cierra con un final feliz, súper cerrado, armónico y equilibrado, muchas veces bloquean la capacidad de reflexión, esta capacidad expansiva que tiene el discurso del cine que comentábamos al principio, ¿no? Como punto de partida del debate. Poder entender al cine como una apertura hacia otros campos disciplinares y otras áreas de pensamiento, que creo que es lo interesante, para poder aprender algo del cine y entenderlo también al cine de manera hasta pedagógica, diría, ¿no? El cine sirve para aprender y para enseñar y para transmitir conocimiento y producir conocimiento. Eh, entonces, si no nos cuestionamos nuestro propio bienestar personal, ¿no? La propia idea del amor, que parece perfecta, suprema, divina,
imperturbable, ¿no? Irrefutable, imposible de ser atravesada, quebrantada, puesta en duda, puesta en cuestionamiento, deconstruida, ¿no? ¿Por qué no podemos deconstruir el amor? Creo yo que esa es el interrogante crucial, fundamental, que está por detrás de las películas también de Kieslowski, ¿no? ¿Por qué no podemos deconstruir el bienestar personal, como dice Andrea? Las formas de pasión, también, como dice Susana, ¿por qué no? Las formas en que creemos transmitir y reproducir el amor, ¿no? Eso está en las películas. Porque, si no, como decía, en relación al cine más clásico, se nos reducen las capacidades de pensamiento, nos simplificamos a nosotros mismos, simplificamos nuestra experiencia y creemos que somos perfectos, que somos cerrados, que somos cuadrados, que no tenemos capacidades de encontrar internamente otra dimensión interna, que es precisamente lo que está planteando Kieslowski. No somos uno, no somos individuos individuales, valga la redundancia, ¿no? Somos fragmentarios, somos múltiples, somos dobles, ¿no? Eso es lo que está diciendo de algún modo Kieslowski, y eso es de algún modo también reivindicar la concepción freudiana del psicoanálisis, de que internamente tenemos mundos simbólicos, mundos oníricos, eh, instancias psíquicas que combaten internamente el super yo como gran restricción y parámetro moral, ¿no? Alimentado por las convenciones sociales que rigen la moral, y el ello, ¿no? Esa instancia psíquica interna que resguarda todo lo pulsional, lo primitivo, lo regido por las actitudes y los comportamientos más agresivos y sexuales, ¿no? Que están siempre queriendo salir, pero no pueden porque están siendo bloqueados y obstruidos por la fuerza psíquica interna del super yo, porque simplemente hay cosas que no tenemos permitidas hacer por convención moral, ¿no? Y afortunadamente algunas se respetan. En fin, toda esa gran contrariedad y crisis interna nos habla necesariamente de que somos seres múltiples, fragmentarios, de que no somos simples, de que somos complejos y contradictorios, ¿no? Y que la condición humana es compleja. Entonces, otro tipo de narrativas nos van a buscar simplificar internamente. Kieslowski toma otro camino y por eso creo yo que la pregunta que está por detrás es ¿por qué no podemos cuestionar nuestro propio bienestar personal, por ejemplo, nuestro propio sentido del amor, ¿no? A veces se elige subliminar al amor, dice Nélida, totalmente censurarlo, ¿no? Eh, Poder repensar todas esas trampas en las que caemos por ser seres humanos que habitan este planeta, y no pensamos en que en realidad hay mucho por detrás y podemos deconstruir esos conceptos que parecen irrefutables, eh, inabarcables, imposibles de ser expresados también en palabras, y de pronto acá aparecen expresados en imágenes y sonidos, ¿no? Fíjense, una de las cuestiones que decía Kieslowski en una publicación que se llama Kieslowski por Kieslowski, una publicación autobiográfica casi, él dice, creo más en la repetición que en el azar. Lo ha dicho más de una vez, por eso el tema de la repetición, de la doble oportunidad y la multiplicidad de posibilidades rodea y atraviesa todo su cine. Y esto Kieslowski lo dice muy audazmente y muy astutamente, sabiendo que los tópicos del destino, el azar, la fortuna, la casualidad y la causalidad son recurrentes en sus films y suelen mezclarse y suelen confundirse. Ya lo veíamos muy claramente también con Rojo, los que estuvieron en el encuentro anterior de la trilogía de los colores. Y no está mal, digo, Kieslowski se vale de eso, de esas confusiones, de esas mezclas, y aprovecha esa confusión precisamente para nutrir con mayor ambigüedad la poesía de sus películas, podríamos decir. Porque acá hay otro gran planteo que muchas veces se presta a malentendidos o a malinterpretaciones. Que sean más luminosas, más esperanzadas, ¿no? Más optimistas, más esperanzadoras con respecto a la realidad humana, no significa que sean más claras, más directas, más precisamente, como decíamos recién, más canónicas, más narrativamente directas, unívocas, en términos de relato clásico hollywoodense, por ejemplo, hegemónico, ¿no? Paradigmático y canónico. Que sean más lúcidas y esperanzadas no significa que tengan que ser más claras sus películas.
Y además, acá entra en juego lo interesante del artificio del cine, del discurso del cine. Permite consolidar y ver y realmente presenciar acontecimientos, sucesos y experiencias imposibles de ser palpadas en la realidad en cierto sentido. Y esto es algo también básico y elemental del cine, de la forma cine, que estas películas nos permite detenernos a pensar. Otras no. Otras nos cuenta la historia y ya está. Esta película o este tipo de películas nos permite darnos cuenta de que la realidad simple de que en la vida real lo que ha ocurrido ya ocurrió y no se puede cambiar, ya forma parte del pasado. En la película, en películas como La doble vida de Verónica, podemos permitirnos estas licencias de mantener la idea latente, de vivir de otra manera diferente hasta lo que se había vivido hasta el momento, ¿no? De lo que se había vivido hasta el momento. Es posible mejorar la vida, es posible ver la vida de otra manera, en cierto sentido, porque el cine eterniza y congela el tiempo presente. El cine es tiempo presente. Y esa también es la fascinante prueba de experimentación a la que se está arrojando Kieslowski con La doble vida de Verónica, en cierta manera, ¿no? Hay un autor, un teórico del cine que se llama Comolli, que él hace un texto, un breve ensayo que se llama Elogio del cine monstruo, donde habla precisamente del cine como un discurso monstruoso, impuro, perverso, ¿no? Volviendo a tomar una palabra que ya veníamos nombrando, y él habla de la negación en la imperfección, ¿no? La negación de la imperfección que es propia e inherente a cualquier película. Toda película es imperfecta, en el sentido de que toda película es un artificio que por más de que parte y extrae conceptos, vivencias, personajes, elementos de la realidad, los está capturando con un dispositivo artificioso que es el de la cámara y está poniendo a personajes sobre un artificio que no dejan de ser objetos, ¿no? En el momento en que una persona es puesta ante una cámara, pierde su identidad como sujeto fuera del mundo y pasa a ser un objeto artificial que forma parte de una película que está proyectado en una pantalla. Es un artificio, ¿no? Pero lo que dicen Comolli es precisamente esa invitación implícita, indirecta, que está haciendo siempre el discurso del cine, de la negación de la imperfección. Yo sé que es mentira eso que estoy viendo, pero lo creo de todas maneras, porque el cine se rige por esa suspensión momentánea de la incredulidad. Cuando yo me entrego realmente, deliberadamente, una película, estoy creyéndome por un tiempo determinado, lo que dure la extensión de la película, me estoy creyendo esa realidad que sé que es imperfecta, que sé que es falsa, que sé que es impura, pero por alguna razón se vuelve parte inevitable de nuestra realidad en el momento en que se genera esa conexión íntima con el film, ¿no? Este tipo de películas nos permiten, creo yo, detenernos a repensar esos supuestos básicos subyacentes que forman parte de nuestra cotidianeidad y de que nunca nos detenemos a pensar en que una película es eso, es un artificio, pero hay mucho más por detrás. Ofrece la capacidad de volver a ver, de volver a vivir un momento de nuestra vida que en la vida real ya pasó, ya ocurrió. El cine es tiempo presente, es la perdurabilidad del tiempo presente. Cada vez que volvamos a ver La doble vida de Verónica, va a ser en tiempo presente, ¿no? Esa historia va a estar ocurriendo en tiempo presente. Eso es interesante también. Perdón, me fui un poco por las ramas. Graciela dice, me parece que es bueno destacar que se trata de una repetición creativa, donde se produce algo distinto. Andrea, perdón, dice, en las últimas escenas no entendí el símbolo final cuando Verónica toca el árbol en paralelo a la escena del padre. ¿Cuál es el vínculo? Ahí hay un tema interesante de recomponer tal vez lo decíamos en un momento, ¿no? De esa recomposición del lazo afectivo fraternal. A mí me parece que estábamos hablando del amor y nos quedó acá la placa, el amor como obstrucción moral encarnado y figurado en el personaje de Alexandre, del titiritero, y de alguna manera en esa escena final de ella tocando el tronco del árbol y del padre y esa conexión que queda inconclusa, que en una versión que se hizo para el desenlace en la versión norteamericana es mucho más explícita porque se genera un abrazo entre padre e hija. Bueno, ahí spoileé si no vieron esa versión. No es la versión original, no es la versión que se hizo en Francia, que se estrenó en Polonia, pero sí se hizo para Norteamérica, una versión donde se abrazan, ¿no? Ambos personajes, en vez de ese contacto más simbólico y distante a través
del tronco del árbol. Yo creo que es de alguna manera una reflexión, revelación y confesión final por parte de Verónica de reconocer el amor fraternal como algo mucho más poderoso que el amor que acaso estaba teniendo con este otro personaje que es Alexandre, ¿no? Yo creo que la conexión del amor es mucho más pura, mucho más honesta, mucho más franca y mucho más eh, posible a un futuro, digo, pensando en futuro, en cómo va a seguir su vida a partir de de todas estas experiencias que ella acaba de vivir, que su vida y su relación con el amor es mucho más pura con su padre que con Alexandre. Y creo que de algún modo esa es como la reflexión final que ella hace cuando se termina de dar cuenta de que ha estado recibiendo señales del más allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Revitalizar y recomponer un vínculo afectivo que nunca se vio desprotegido, tal vez el de ella con su padre, pero que sin dudas es mucho más real y mucho más verdadero que el que tiene con Alexandre. Creo yo que tal vez hay ahí un gesto, esto es como digo, es una lectura personal, ahí hay un gesto de Kieslowski de revitalizar ese vínculo con el padre y, y no tanto el vínculo con Alexandre, ¿no? El primer vínculo erótico es con el padre, dice Susana. Yo creo que hay algo ahí interesante en eso, totalmente sugerido en el final, porque sin dudas está esta cuestión ética y moral de traición ética que lleva a cabo Verónica al dejarse llevar por el amor que siente de manera como espontánea e instantánea, ¿no? Y pulsional hacia Alexandre, y de pronto hay un amor en el final, ese final mucho más reflexivo y hasta enigmático, inconcluso y abierto, podríamos decir, hay un amor mucho más real, el amor fraternal por su padre, ¿no? Que en ese abrazo simbólico que se ve en la versión del final de Estados Unidos, de la película estrenada en Estados Unidos, es mucho más evidente. Ese es el verdadero amor al que tenemos que llevar. Ese es el verdadero amor que nos salva, ¿no? Como decíamos recién, que parecería que siempre lo último que nos queda es el amor. Bueno, es ese el verdadero amor, ¿no? Que es un tópico que sin dudas está muy fuertemente en rojo, ¿no? La película de la trilogía de los colores, la fraternidad, el amor fraternal, y es semejante sin dudas al vínculo que va a tener el personaje en esa película con el juez, ¿no? Y no digo mucho más por si alguien no vio la película rojo de la trilogía, pero, pero creo que es análogo a ese otro vínculo afectivo. Totalmente. Otro gesto simbólico que no había mencionado, que lo dice acá Susana, ¿no? Ella le pone el perfume en la nariz al padre y lo huele desde ahí. Eh, Son gestos, son detalles, así como ese énfasis desde la puesta de cámara, insisto, con los procedimientos estrictamente formales que lleva a cabo Kieslowski para demostrar algo, para generar un efecto dramático determinado. Él hace lo mismo cuando recorre el brazo y la mano de la Verónica Polaca cuando está cantando en el ensayo y con el dedo está entrelazando este cordón, ¿no? Del cuaderno. Bueno, ese plano luego se va a resignificar porque es uno de los objetos que le hace llegar a Alexandre, aparentemente la Verónica francesa. No sabemos cómo lo consiguió, pero le llega ese cordón, le llega ese objeto que genera esta reminiscencia y esta resignificación de lo que ya nos fue mostrado anteriormente, previamente, cuando la Verónica Polaca estaba cantando, ¿no? Y esto también es muy propio del cine de Kieslowski, esos gestos fílmicos como este que está marcando acá Susana. Un detalle, una acción, un gesto, una expresión que parece absolutamente intrascendente, ¿no? ¿Por qué la cámara se molestó en mostrarnos que ella le da un beso que ella huele desde la nariz del padre? ¿Por qué la cámara se molestó en trazar un recorrido elegante, armónico, lentificado y rítmico a través del brazo de la Verónica Polaca mientras está cantando en el ensayo, ¿no? Y que con su dedo recorre ese cordón del cuaderno. ¿Por qué se detienen esos pequeños gestos de los personajes? Porque luego van a tener algún tipo de resignificación posteriormente. Eso en términos cinematográficos, narratológicos también, porque lo ha estudiado el semiólogo Roland Barthes, se llaman indicios, ¿no? Indicios dramáticos.
que es importante que estén en todas las películas, y justamente Kieslowski se vale de eso para resignificar y para darles un sentido simbólico mucho más concreto, que complementa precisamente la primera aparición de ese indicio. La cámara, una vez que vemos que ese cordón le llega a la Verónica francesa posteriormente, nos damos cuenta de que no en vano, no casualmente, Kieslowski se había detenido y había puesto el acento formal desde la puesta en escena en el movimiento del dedo de la Verónica polaca, en la escena del ensayo, ¿no? Así como están esos gestos, hay un sinfín más que ya habíamos comentado, por ejemplo, el de la ocularización interna primaria, como otro gran recurso que tenía que ver con anclar la cámara al punto de vista del personaje. De nuevo, ¿no? El punto de vista de ella que sobrevuela todo el escenario, no, todas las butacas de la audiencia, ¿no? De los espectadores, en el momento de la muerte de la Verónica polaca, ¿no? El alma que sale del cuerpo y que ya en su contextura de espíritu, podríamos decir, eh, sobrevuela todo el teatro, ¿no? Y viaja hacia Francia. La cámara ahí no casualmente está ubicada en ese posicionamiento. La cámara se cae y se ancla al punto de vista del personaje para evidenciar esa idea de transmutación de alma. Y tiene que estar ese énfasis de la puesta en escena, porque si no, no se termina de resignificar el indicio dramático que introdujo previamente Kieslowski, ¿no? Susana agrega, ese cordón luego emula la línea de electrocardiograma totalmente, puede demostrar picos cuando late o puede quedar lineal. Ahí hay de nuevo otra manera de resignificar el porqué de ese cordón, el porqué de ese objeto cargado simbólicamente. Nélida dice, el cordón significa el tensionar de la posibilidad de vida hasta el límite. También es otra lectura interesante. Y otra justificación, otra fundamentación que le otorga un valor simbólico a ese cordón, ¿no? A que aparezcan esos objetos. Es interesante en este sentido cómo define Zizek, volviendo un poco a algunas de sus ideas, la idea de síntoma y fetiche, que ya lo veíamos en encuentros anteriores, también analizando películas de Kieslowski. Eh, Zizek habla del síntoma como aquellos, no necesariamente objetos, aunque en esta película aparecen en objetos, en este tipo de accesorios, podríamos decir, que pertenecían previamente a la Verónica polaca, pero más bien en objetos, elementos que pueden llegar a ser personas, experiencias, vivencias, que forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ritmo cotidiano, que de alguna manera nos reenvían y nos generan esa suerte de reflotamiento, ¿no? De repetición turbulenta de algún acontecimiento traumático, ¿no? O de algo que aparentemente forma parte de nuestro pasado, de algún pasado turbulento, pero un pasado no necesariamente turbulento en términos de que nos genera terror, sino que genera como una tensión ambigua entre felicidad y al mismo tiempo temor y al mismo tiempo dolor, como la mezcla que encontramos en la noción de lo sublime, ¿no? La mezcla de placer y dolor al mismo tiempo. Esa extrañeza, esa tensión ambigua y ambivalente se encuentra de algún modo en objetos que nos rodean cotidianamente. El ejemplo más clásico y paradigmático sería una foto, ¿no? Una fotografía donde claramente estamos nosotros y está enmarcando y englobando algún recuerdo que es fecundo, feliz, tal vez, de nuestra infancia, de nuestra niñez, pero que al mismo tiempo nos hace acordar de algún trauma que vivimos en aquellos tiempos, ¿no? Ese es el síntoma, los objetos que cargan esa fuerte carga simbólica, valga la redundancia. Y el fetiche es precisamente el otro condicionamiento simbólico o el otro valor y sentido simbólico que le damos a ciertos objetos, elementos y vivencias, donde nosotros intencionalmente buscamos generar esa repetición, esa presencia en la ausencia de tal vez una persona que ya no forma parte de nuestras vidas. Y esto lo vemos muy claramente en estos objetos que empiezan a parecérsele a la Verónica francesa, ¿no? El cordón sería un ejemplo, eh, sin dudas, un ejemplo claro y evidente de este tipo de esta dualidad síntoma y fetiche, ¿no? Algo que está haciendo evidente y está manifestando y está explicitando otra presencia, ¿sí? En la ausencia de esa presencia, que no está actualmente, pero está en un sentido metafísico, en un sentido espiritual, en un sentido que va más allá de lo físico, ¿no? Precisamente metafísico.
pero también está en una fotografía, también está en esa fotografía del final, cuando ve a la Verónica polaca, ¿no? En ese reflejo distorsionado de ella misma, que es en cierto sentido esa fotografía. Está funcionando como síntoma y como fetiche al mismo tiempo. Tal vez más como síntoma que como fetiche, porque no hay un deseo ni una pulsión deliberada en ella de querer reconocerse en esa fotografía, pero sin duda es algo que inevitablemente está sucediendo. Y ella en el momento sacó esa foto, ¿no? Esa foto está. Y eso también es interesante en términos de cómo definir o cómo encontrarles, digamos, una nueva lectura, un nuevo sentido a objetos que nos rodean todos los días y que parecen familiares y cercanos e inofensivos, próximos, y que de pronto empiezan a generar este tipo de conflictos internos, ¿no? De repeticiones turbulentas, dice Zizek, parafraseando a Freud y a la concepción de lo siniestro desde el psicoanálisis, ¿no? Una repetición turbulenta, un acontecimiento propio del pasado. Eso lo podemos ver sin dudas en los objetos que forman parte de la, que empiezan a formar parte de las experiencias de la Verónica francesa, ¿no? Bien. Acá en la placa tenemos, bueno, algunas otras ideas. Una ya la fuimos comentando. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere, se anima a hablar en relación a esto. Igual hubo un montón de aportes en el chat. Otra de las, bueno, acá aparece en esta placa lo de síntoma y fetiche, ¿no? Me interesaba como ya llegando a la parte final de este encuentro, tal vez hacer como una síntesis de alguna de las principales ideas que fuimos conversando. Fíjense esto de la transmutación platónica del alma, ¿no? Que sin duda lo podemos identificar en la película y podríamos compararlo con la idea del desdoblamiento desde Freud, desde el psicoanálisis. Un alma que muda de un cuerpo a otro, o un doble físico y un doble siniestro, precisamente esto que comentábamos recién, que en forma de alma se despega, se repliega de nuestro cuerpo en la instancia final de nuestras vidas, ¿no? En el momento de la condena final, de la muerte, del suicidio involuntario en el caso de la Verónica polaca, y nos genera estas repeticiones turbulentas, ¿no? Reaviva traumas del pasado, de una posible o aparente vida pasada, que Verónica va a encontrar, la Verónica francesa, en aquellos objetos que se le empiezan a aparecer, que Alexandre le envía. Tenemos el cassette, tenemos la caja de cigarrillos, tenemos el cordón en sí mismo, y aparece ahí con total expresión esta idea del síntoma y fetiche que recién tratábamos de explicar, ¿no? Desde los planteamientos de Zizek. Recordar ese algo que nos perturba. El fetiche será esa excusa perfecta para recordar ese algo que nos perturba, pero que necesariamente tenemos que recordar y tenemos que reconocer como propio, como real, como parte íntegra de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nos genera esta tensión extraña entre placer y dolor, horror y encantamiento, fragilidad y fascinación, podríamos decir, ¿no? Bien. Bueno, y estas son las preguntas que nos hacíamos en el sentido de esta aparente traición ética, ¿no? Que lleva a cabo la Verónica francesa ante la posibilidad de tomar una segunda alternativa, un segundo camino, una segunda oportunidad para repensar y tomar una decisión correcta. Pero el interrogante que tenemos que hacernos es cuál es esa opción correcta, ¿no? En todo caso. ¿Por qué eso lo conseguimos como opción correcta? Y preguntarnos realmente qué significa que haya una opción correcta. Decir que algo es lo correcto no sería precisamente, siguiendo tal vez la lectura más pesimista, decíamos, de Zizek, no correspondería a afirmar un reduccionismo propio de nuestra propia existencia en función de esos patrones morales que nos rigen, ¿no? Que nos permiten, que no nos permiten en realidad desencasillarnos y salir de esas propias limitaciones y esos propios condicionamientos y dejarnos pensar y decidir por nosotros mismos. Este tipo de preguntas ambiciosas creo yo que son las que circulan en toda la película, ¿no?
¿No es acaso, como dice la placa, es lo que termina siendo Verónica, atendiendo entonces a la primera lectura de Zizek, al elegir la vida por sobre la vocación, por sobre la misión, por sobre la causa ética? Si se nos brinda esta oportunidad de tomar la decisión correcta, ¿no sería esa opción correcta el hecho de entregarnos desnudamente, directamente, a las leyes y las reglas de un destino premeditado y predestinado, haciendo mención ahí a la cuestión del destino como ente abstracto que nos regula y que se encarga Kieslowski muy minuciosamente de sugerir a partir de personajes, como bien comentaban en el chat, ¿no? El personaje de las ancianas que aparece en 2 momentos de la película, desde la perspectiva de la Verónica polaca y desde la perspectiva de la Verónica francesa, esta mujer que también observa en la estación, ¿no? Todas esas señales del destino que también son gestos simbólicos y fílmicos propios de la filmografía de Kieslowski, porque aparecen en el Decálogo, aparecen en la trilogía de los colores, ¿no? La idea de lo que está predestinado, de lo que no puede ser de otro modo, de lo que está premeditado, es en realidad, no sería en realidad un patrón moral donde se nos está buscando hacer caer, encasillarnos, hacer cuadrar. ¿No sería esa opción correcta para Alexandre, en todo caso, ¿no? Que deseaba encontrarla a Veronique tan fervientemente, ¿no? Cuando la encuentra, cuando se cruza con ella y le empieza a mandar todos estos objetos y la espera más de 48 horas en la estación, ¿no? Como no queriendo forzar ese encuentro, pero en realidad lo estaba forzando porque está esperándola, le está enviando todas esas señales. Eh, en fin, está queriendo alegóricamente contar su propia historia, ¿no? A través de las propias marionetas y de los títeres. Yo creo que estas son las preguntas que sobrevuelan a toda la película, que sin dudas no podemos encontrarle como una respuesta única, pero que nos llevan a entender esta posible conclusión de asumir nuestra condición, como decíamos, doble, fragmentaria, múltiple, en medio del laberinto interno que es nuestra mente, ¿no? Como decían ahí muy bien en el chat, creo que lo decía Susana o Nélida, no me acuerdo, lo de poder realmente preguntarnos y cuestionarnos nuestro propio bienestar, ¿no? Nuestra propia concepción previa del amor, ¿no? Poder preguntarnos cuánta carga moral hay preestablecida por detrás de esta aparente posibilidad de rectificación del error catastrófico y letal al que Verónica estaba condenada, ¿no? Y que desde la perspectiva de la Verónica polaca, cuando se encuentra con esa inminente posibilidad, hace el sacrificio, toma el sacrificio ético, se desprende el alma de su propio cuerpo para enviarle esas señales a la Verónica francesa y que no cometa el mismo error, ¿no? Creo que la pregunta que nos queda es esa. ¿Dónde está ese planteamiento ético en nuestra propia realidad? Y no sintetizar y no simplificar y no reducir nuestra propia identificación, nuestra propia mentalidad y nuestra propia existencia, en cierto sentido, ¿no? Asumir esta condición doble, fragmentaria, múltiple, gregaria, en un sentido de que estamos enmarcados y nos relacionamos en un contexto colectivo, con interrelaciones socioculturales, no somos uno, somos múltiples, ¿no? Y eso también es algo interesante donde siempre pone el foco y la mirada aguda Kieslowski en la multiplicidad de posibilidades, de historias que hay, ¿no? No somos uno solo, no hay un solo protagonista que se enfrenta al mundo, sino que hay múltiples historias cotidianas que se entrelazan y por eso es posible concebir esta idea de doble oportunidad, de doble lectura a partir de la multiplicidad de posibilidades que rodean el mundo. Eh, Visibilizar esta problemática, como dice Susana, sin dudas, ¿no? Creo que si bien está esta cuestión del desdoblamiento entre cuerpo y alma, ¿no? Es como decíamos, a partir del desdoblamiento freudiano, a partir de la transmutación platónica, por ejemplo, están todos esos conceptos, están todas esas líneas de reflexión y de análisis, pero creo que lo más importante que está por detrás en el cine de Kieslowski, la gran pregunta, el gran enigma, es poder reconocer con urgencia que no somos un sistema biológico, orgánico, físico funcionando y ya, ¿no? Que hay múltiples motores operando internamente en nuestro interior, que somos seres culturales
porque desde que nacemos entramos en contacto con el mundo y que acá adentro no somos uno, sino que somos muchos más y que por eso es posible concebir a la vida a partir de este desdoblamiento, ¿no? Esta concepción de dobles. Seguramente alguien ve desde el sentido común, intenta analizar y entrar desde el sentido común a esta película y la primera conclusión a la que llega es de que es una película fantástica, ¿no? Que pertenecería al género del fantástico, porque está planteando algo que se corre de la coordenada de lo real, de lo lógico, de lo esperable, ¿no? Del realismo, por nombrar un tratamiento histórico en el mundo del cine, ¿no? El tratamiento estilístico del realismo. Se corre del realismo. Y esa sería una posible conclusión de análisis, sin duda, si buscamos entrar en categorías y hacer entrar en categorías a las películas de Kieslowski. Pero yo creo mucho más válida y más importante y significativa la lectura de poder expresar en imágenes y sonidos algo que aparentemente es imposible porque sucede en la abstracción de nuestras cabezas, ¿no? Y de nuestras mentes. Y de toda la multiplicidad de cosas que están sucediendo ahí dentro. Kieslowski decide mostrarlo de esta manera. Y a mí me parece que es válido y, como decíamos desde un principio, las lecturas y las interpretaciones pueden ser múltiples porque también hay un fuerte anclaje territorial, ¿no? Ideológico, político, como decíamos, en el tema del pasaje de la Polonia precomunista a la poscomunista, por ejemplo, ¿no? Eso está, esa lectura simbólica más ligada a un contexto de época, sin dudas está, y sin dudas alegóricamente la podemos encontrar en la doble vida de Verónica también, ¿no? Eh, como digo, muchos críticos hablarán de una película apolítica, no tan comprometida con la sociedad, sino más comprometida con los problemas existenciales que el propio Kieslowski tenía, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tenemos que decir? Y que es una película mucho más arrogante, mucho más eh, egoísta, ¿no? Egocéntrica, en el sentido de que hace Kieslowski esta película para poder exorcizar sus propios demonios internos a través del cine. Y bueno, a lo mejor sí, y eso no está mal ni está bien, es otra forma de plantear ideas a partir del cine, ¿no? Susana dice, somos como una gran confederación de almas, presidida por diferentes almas en el transcurso de la vida, afirma algún poeta, citando ahí. Y yo creo que estoy de acuerdo. No sé qué poeta está citando Susana, pero totalmente. Bueno, digo, es una de las ideas que nos propone Kieslowski. Yo no voy a ofrecer una respuesta porque creo que lo que nos deja Kieslowski son preguntas y eso es interesante pensarlo así. Me interesa, sí, tal vez esta concepción final que puse acá en esta placa. Y ya con esto cierro y ahora, si quieren, seguimos charlando un poco más o ya cerramos. Esta idea del destino causal, ¿no? Como conclusión posible, todo depende en mayor o menor medida de nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestras decisiones. Por eso está presente y latente en todas sus películas esta idea de la doble oportunidad de decir sobre nuestras vidas, pero no tenemos que olvidarnos de la otra idea y del otro discurso implícito, oculto, que nos deja y que nos siembra Kieslowski, ¿no? Siempre vamos a tener esta segunda oportunidad, pero tenemos que estar atentos, porque hay códigos morales que nos rigen permanentemente y que nos llevan a realizar actos posiblemente perjudiciales o inconscientes más que perjudiciales, ¿no? Sin darnos cuenta, dando por sentado nuestra existencia, ¿no? Que nos hacen confundir, nos hacen mezclar nuestras maneras de ver el mundo, nuestras maneras de conectarnos con los demás. En este caso, la Verónica francesa, desde la lectura de Zizek, que es uno de los pensadores contemporáneos más importantes, por más de que muchos podrán decir que es un desquiciado, un delirante, y posiblemente lo sea, pero desde la lectura de Zizek y desde muchas otras perspectivas, la Verónica francesa está llevando a cabo una traición ética, ¿no? Porque no está prefiriendo, en cierto sentido, está adoptando un posicionamiento que se deja llevar por los regímenes y los estándares de la moral, ¿no? De aparece el amor y nos bloquea la visión ética que podemos tener del mundo y nos enceguece y nos lleva por ese camino de enceguecimiento posible, ¿no? Y que nos lleva a una reproducción sistemática de lo que tenemos que hacer porque así nos concibe el mundo. Y no se permite la otra idea de, bueno, del sacrificio ético en pos de la vocación y de la misión de lo que venimos a hacer en esta vida, que esa es la decisión que lleva a cabo la Verónica polaca, ¿no?
Es como, son dos concepciones. Para Zizek es una decisión trágica la que toma la Verónica francesa. No significa que sea mejor ni peor, porque como podemos ver, muchas de la gran mayoría de las perspectivas que hay que surgen de esta película es que el final es esperanzador, es que es optimista y que el amor es lo último que nos queda y que en cierto sentido, en ese sentido, si nos dejamos llevar por esa lectura, la decisión que tomó Verónica sería la correcta, entre comillas, ¿no? La esperanza prevalece, pero no tenemos que dar por sentado todo lo que nos rodea y mucho menos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que poder desconfiar hasta de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que prepondera y lo que prevalece en las películas de Kieslowski. No sé si ustedes están de acuerdo o no, si quieren compartir alguna otra idea. Eh, bueno, estamos hace un tiempo ya debatiendo y analizando el cine de Kieslowski, como podrán ver, desde múltiples aristas, ¿no? Y tratando de hacer como una ensalada, una mezcla de conceptos que van del psicoanálisis a la filosofía, al pensamiento del cine, de la forma y del lenguaje del cine, porque también es importante no dejar de lado eso. Y eso es un poco lo que me interesa a mí, transmitir desde estos espacios, ¿no? Entender que el cine se puede conectar desde sus aspectos formales, ¿no? Fíjense que acá una de las tres imágenes que hay, la del medio, que puede ver en la placa, es justamente este momento que yo enfatizaba tanto de la ocularización interna primaria. Ella se cae y ve a estas señales del destino, en este caso este hombre que aparece por la calle, la ve de esta manera distorsionada, ¿no? Desequilibrada, desestabilizada. Fíjense cómo desde la forma Kieslowski está contando que este personaje está teniendo una perturbación interna, ¿no? Y una especie de epifanía, porque ya en este momento, cuando tiene ese preinfarto, ya le sirve como indicio casi definitivo y casi determinante de que algo le va a pasar, y ella no va al médico, y ella sigue en camino de su vocación y su causa ética y su gran misión en el mundo, ¿no? Cómo se conecta lo formal, lo estrictamente, lo puramente cinematográfico, bueno, con lo existencialista, ¿no? En cierto sentido. Eh, Nelly dice, a veces el don y la vocación no coinciden. Eh, y bueno, sí, y en todo caso, eso también es interesante, pensar estas películas como para poner en cuestionamiento lo que nosotros creemos que es nuestra vocación, tal vez, en el mundo, ¿no? Que es de algún modo también lo que le ocurre a la Verónica Polaca. Tal vez lo que se está poniendo en crisis es su verdadera vocación, ¿no? Y aparece la Verónica francesa para tomar esa segunda oportunidad y llevar a cabo otra vocación y otra idea frente al mundo, otra concepción del mundo. Yo creo que algo de eso está sugerido en ese encuentro final con el padre, ese reencuentro final con el padre. Eh, pero bueno, en fin, no quiero irme más por las ramas porque ya son las 8, pero no sé si quieren comentar algo más. Seguramente, bueno, vamos a seguir con encuentros de este tipo, de análisis, de propuestas de análisis, de abordaje de películas, tal vez no de Kieslowski. Nos quedan algunas de Kieslowski que podríamos proponer, pero seguramente nos vayamos más para, ahora en julio vamos a hacer algunos encuentros sobre el cine de Pasolini, así que bueno, los invito. Si les interesa sumarse, vamos a analizar películas, bueno, polémicas y abiertas al debate y al cuestionamiento de muchos de estos mismos ejes y tópicos que estamos tocando acá. Películas como Teorema del 68 y Saló, los 120 días de Sodoma, esa del 75, la última de Pasolini. Así que bueno, estén atentos si les interesa las redes de Amor du Cinema, donde van a estar pronto estas propuestas. Como les decía, gracias por estar. Mi intención es acercar al cine desde una perspectiva que mezcla eh, la- las grandes complejidades que nos rodean en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que el cine en este tipo de películas es una invitación a cuestionarnos a nosotros mismos desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde las ciencias humanas y desde el arte también en sí mismo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Ahí está leyendo los comentarios. Gracias Marina, gracias Andrea, gracias Susana, gracias Nélida, bueno, gracias Graciela.
seguramente estemos cargando la grabación junto con algún apunte que ya les habrá compartido Leandro, y este PDF por si les interesa tenerlo como referencia. Yo se los voy a pasar a él, se lo paso a él y si no, en todo caso, armamos una carpeta de Drive y se los compartimos por mail, ¿sí? Y bueno, espero que nos podamos encontrar la próxima, si les parece. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Graciela. Voy a parar la grabación y ahora, si quieren hacer algún comentario más, no hay problema.